En 1975, un ingeniero entró a una oficina con una caja extraña en las manos. Pesaba casi 4 kilos. Tenía cables por todos lados. Parecía un experimento absurdo. Pero lo que llevaba ahí iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Era la primera cámara digital del mundo. Y la había creado Kodak. La misma empresa que, décadas después, terminaría destruida precisamente por esa tecnología. Porque esta no es solo la historia de una empresa que quebró. Es la historia de un gigante que inventó el futuro, y luego decidió enterrarlo vivo. La historia de ejecutivos aterrados por su propio invento. De miles de millones de dólares evaporándose. De arrogancia corporativa. De miedo. De negación. Y de una de las decisiones empresariales más desastrosas jamás tomadas. Kodak inventó el futuro, y luego se destruyó. Durante casi todo el siglo XX, Kodak no era simplemente una empresa. Kodak era la fotografía. Era imposible escapar de ella. Sus cámaras estaban en cumpleaños, bodas, guerras, vacaciones, graduaciones y funerales. La empresa había logrado algo que pocas marcas consiguen: convertirse en parte de la vida humana. Su eslogan lo decía todo: Kodak Moment. No importaba si eras rico o pobre, si vivías en Nueva York, Tokio o Buenos Aires. Kodak estaba ahí. Y mientras millones de personas sonreían frente a una cámara amarilla, la empresa construía un imperio gigantesco detrás del telón. Porque Kodak no ganaba dinero vendiendo cámaras. Ganaba dinero vendiendo película fotográfica. Y era una máquina perfecta. Las cámaras eran relativamente baratas. Pero cada foto requería rollos. Revelado. Impresión. Más papel. Más químicos. Más laboratorios. Era un ecosistema cerrado. Cuanto más fotos tomaba la gente, más dinero ganaba Kodak. Y funcionaba tan bien, que dejaron de pensar como una empresa innovadora. Empezaron a pensar como un imperio invencible. En los años 70, Kodak controlaba casi el 90% del mercado de película fotográfica en Estados Unidos. Era una monstruosidad financiera. Miles de empleados. Miles de millones de dólares. Un poder absoluto. Entonces apareció Steven Sasson, un joven ingeniero eléctrico contratado por Kodak que recibió una misión aparentemente insignificante: experimentar con sensores digitales. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Después de meses trabajando, Sasson construyó algo revolucionario. Una cámara capaz de tomar fotografías sin película, sin químicos, sin revelado. Las imágenes se guardaban digitalmente. Era lenta, torpe, horrible comparada con las cámaras tradicionales. Tardaba más de 20 segundos en capturar una sola imagen. La resolución era ridícula. Pero no importaba, porque el futuro acababa de nacer. Sasson llevó el prototipo a los ejecutivos de Kodak esperando entusiasmo, esperando celebración, esperando que comprendieran la magnitud de lo que acababan de crear. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Los ejecutivos quedaron aterrados. No porque la tecnología fuera mala, sino porque era demasiado buena. Ellos entendieron algo inmediatamente. Si la fotografía digital triunfaba, el negocio más rentable de Kodak moriría. No habría rollos. No habría revelado. No habría químicos. No habría necesidad de imprimir fotos. Todo el imperio de Kodak estaba construido sobre algo que esta nueva tecnología podía volver obsoleto. Y entonces tomaron una decisión que cambiaría la historia empresarial para siempre. Escondieron el invento. Durante años, Kodak continuó desarrollando tecnología digital en secreto. Tenían patentes, ingenieros, investigación avanzada. De hecho, poseían muchas de las piezas fundamentales de la fotografía digital moderna. Pero había un problema. No querían destruir su negocio actual. Kodak estaba atrapada en una prisión creada por su propio éxito. Mientras el mundo avanzaba lentamente hacia lo digital, la empresa seguía obsesionada con proteger la película fotográfica. Y eso generó una cultura interna tóxica. Cada nueva innovación digital era vista como una amenaza interna. Imagínate eso. La empresa que inventó el futuro tenía miedo del futuro. Y mientras Kodak dudaba,
otras compañías empezaron a moverse. Primero llegaron empresas japonesas como Sony, Canon y Nikon. Después llegaron las computadoras personales. Luego Internet. Y finalmente los teléfonos inteligentes. Pero Kodak seguía actuando como si nada pudiera tocarla. Ese fue el comienzo del desastre. Porque las empresas gigantes rara vez mueren por falta de recursos. Mueren por arrogancia. Durante los años 90, el mundo digital explotó. Las personas comenzaron a usar cámaras digitales porque eran más rápidas, más prácticas y más baratas a largo plazo. Ya no necesitabas esperar días para ver una foto. Ya no importaba gastar imágenes. Podías tomar cientos. Y Kodak veía todo eso ocurriendo frente a sus ojos. Lo más increíble es que no estaban ciegos. Sabían perfectamente lo que venía. Los reportes internos lo advertían. Sus ingenieros lo advertían. Los números lo advertían. Pero los altos ejecutivos seguían tomando decisiones como si el cambio todavía pudiera detenerse. Intentaron entrar al mundo digital, pero demasiado tarde y demasiado lento. Es como ver a alguien tratando de construir un bote mientras el barco ya se está hundiendo. Kodak lanzó cámaras digitales, sí, pero nunca logró dominar el mercado. Porque en el fondo, la empresa seguía emocionalmente casada con el negocio químico. Y eso la paralizó. Cada decisión estaba contaminada por el miedo a canibalizar sus propios ingresos. Mientras otras empresas estaban obsesionadas con construir el futuro, Kodak seguía intentando proteger el pasado. Y ahí está una de las lecciones más brutales de esta historia. A veces, el mayor enemigo de una empresa es su modelo de negocio actual. Porque el éxito puede convertirse en una droga. Te hace creer que las reglas nunca cambiarán. Te hace sentir invulnerable. Y cuando finalmente reaccionas, ya es demasiado tarde. A principios de los 2000, el golpe se volvió imposible de ignorar. Las ventas de película fotográfica comenzaron a desplomarse. Los laboratorios cerraban. La gente ya no imprimía fotos como antes. Ahora las almacenaban en computadoras. Después en redes sociales. Después en teléfonos. El Kodak Movement estaba desapareciendo frente a sus ojos. Y la empresa empezó a desesperarse. Intentaron reinventarse como compañía tecnológica. Compraron negocios. Vendieron divisiones. Hicieron alianzas. Lanzaron impresoras. Apostaron por diferentes mercados. Nada funcionó. Porque ya no eran los líderes. Ahora perseguían a empresas más rápidas, más modernas y más adaptadas al nuevo mundo. Lo más irónico de todo es que Kodak tenía miles de patentes digitales extremadamente valiosas. Habían inventado partes esenciales de la tecnología moderna de imágenes. Literalmente ayudaron a crear el ecosistema que terminó destruyéndolos. Pero no supieron capitalizarlo. Y mientras todo se derrumbaba, los empleados comenzaron a vivir una pesadilla silenciosa. Décadas de estabilidad desapareciendo. Miles de despidos. Fábricas cerrando. Comunidades enteras destruidas. Kodak no era solamente una empresa. En ciudades como Rochester, Nueva York, era prácticamente el corazón económico de la región. Familias enteras dependían de ella. Y ahora ese gigante comenzaba a colapsar frente al mundo. Si estás disfrutando esta historia y te gustan los documentales sobre imperios que se destruyeron por sus propias decisiones, suscríbete ahora mismo. Porque hay empresas gigantes que parecen indestructibles, hasta que un día desaparecen. Y lo más aterrador es que muchas veces las señales estaban ahí desde el principio. Para 2012, ocurrió lo impensable. Kodak se declaró en bancarrota. La empresa que dominó la fotografía mundial durante generaciones, había caído. Fue un shock histórico. Estamos hablando de una marca que había sobrevivido guerras mundiales, crisis económicas y décadas enteras de cambios tecnológicos. Parecía eterna, pero no pudo sobrevivir a una amenaza mucho más peligrosa: su incapacidad para adaptarse a tiempo. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más brutal. Porque mucha gente cree que Kodak murió porque no vio venir la revolución digital. Pero eso es falso. Kodak vio venir el futuro antes que casi todos. Ese es justamente el punto más trágico. Lo inventaron. Lo entendieron. Lo anticiparon.
Y aún así perdieron. Eso convierte esta caída en algo mucho más oscuro que un simple error empresarial. Fue una tragedia de miedo corporativo. Los ejecutivos de Kodak estaban atrapados defendiendo un negocio tan rentable que no podían imaginar destruirlo voluntariamente, aunque supieran que el mundo inevitablemente lo destruiría después. Y esa mentalidad sigue matando empresas hoy. Porque esto no se trata solo de cámaras. Se trata de Netflix destruyendo el cable, de streaming destruyendo DVD, de inteligencia artificial cambiando industrias enteras, de empresas gigantes ignorando cambios porque el presente todavía les da dinero. La historia de Kodak se convirtió en una advertencia mundial. Innova antes de que alguien lo haga por ti. Porque si no eres capaz de destruir tu propio negocio, alguien más lo hará encantado. Y lo peor es que probablemente lo haga mejor. Hoy Kodak todavía existe, pero ya no es el monstruo que dominaba el planeta. Su nombre quedó como una sombra de lo que alguna vez fue. Una reliquia de otra era. Un recordatorio incómodo de cómo incluso los gigantes más poderosos pueden derrumbarse. Y tal vez eso sea lo más perturbador de toda esta historia. Kodak no murió porque fuera pequeña. No murió porque le faltara dinero. No murió porque careciera de talento. Murió porque el miedo le ganó a la innovación. Porque proteger el presente parecía más seguro que construir el futuro. Y en el momento exacto en que comprendieron que debían cambiar, el mundo ya había seguido adelante sin ellos. Hay algo casi cinematográfico en eso. Una empresa mirando cómo su propia creación conquista el planeta, mientras ella se hunde lentamente en el fondo. Como un inventor observando cómo alguien más se lleva el mérito de su descubrimiento. Como un rey viendo cómo el imperio que construyó se convierte en ruinas. Pero quizá la parte más aterradora es esta. Ahora mismo, probablemente exista otra empresa gigantesca cometiendo exactamente el mismo error. Algún ejecutivo ignorando una nueva tecnología porque amenaza sus ganancias actuales. Alguna corporación enterrando una idea revolucionaria por miedo. Algún imperio convencido de que todavía tiene tiempo. Y tal vez, en unos años, estaremos contando su caída igual que hoy contamos la de Kodak. Porque la historia cambia, la tecnología cambia, el poder cambia, pero la arrogancia humana nunca desaparece. Así terminó una de las compañías más dominantes del siglo XX. No asesinada por un enemigo externo, no destruida por falta de visión, sino consumida por el terror de reemplazarse a sí misma. Kodak inventó el futuro. Y luego decidió esconderlo, hasta que el futuro regresó, para destruirlos. Si te gustó este documental, suscríbete al canal porque acá no hablamos solo de empresas millonarias. Hablamos de ambición, poder, decisiones que cambiaron la historia y errores tan gigantescos que terminaron destruyendo imperios enteros. Y créeme, las próximas historias son todavía más salvajes.